Soy Enrique Guevara, director del Departamento de Energía en Clean Energy. En esta serie de videos vamos a hablar sobre la seguridad para sistemas de vapor industrial. Para esto, primero vamos a hablar sobre la seguridad en sistemas industriales en general. Vamos a hablar sobre la pirámide de Henrich y cuáles son las razones por las que los accidentes ocurren. Luego, vamos a hablar sobre los sistemas específicos que pueden proteger la seguridad en un sistema de vapor. Esto es válvulas de seguridad, aislantes y sobre todo protocolos, capacitaciones y sistemas que tienen que ver con la actitud con la que se trabaja. Acompáñanos a ver estos videos. Vamos a hablar de la pirámide de Henrich. Henrich fue un científico industrial que vivió hace 100 años en Europa y se dedicó a investigar el por qué ocurrían los accidentes. Él visitaba las plantas donde accidentes ocurrían, lo cual era bastante más frecuente que ahora, hace 100 años, y veía qué era lo que había ocurrido antes de que pasara el accidente y mucho antes de que pasara el accidente. Y empezó a detectar ciertos patrones estadísticos. Estos patrones estadísticos los publicó en un libro que se convirtió en un estándar industrial en su momento. Actualmente, esos patrones estadísticos siguen teniendo validez. Vamos a ver cómo se maneja esto. Lo importante aquí es definir por qué suceden los accidentes laborales y, sobre todo, cómo prevenirlos. Henrich propone la siguiente pirámide. En la parte de abajo, en la parte más amplia, vamos a poner las preocupaciones de seguridad o condiciones inseguras. Una condición insegura se define como algo que puede ocasionar un accidente. Algunos ejemplos son condensado fugando, puede llegar a quemar, un filo cerca de un paso peatonal, una conexión eléctrica suelta, un fusible sin aislar, mala capacitación, protocolos inadecuados, un desnivel en el piso, etc. Las condiciones pueden ser condiciones físicas o pueden ser condiciones de protocolos. Por ejemplo, si llega una persona en un estado inadecuado o si se pone a operar una máquina, una persona que no tiene la capacitación correcta. Todas estas son condiciones de seguridad y les vamos a llamar preocupaciones de seguridad. Si yo les doy papel y lápiz y les pido que anoten cuáles son las condiciones de seguridad que tienen a su alrededor, es probable que me puedan decir 5 o 6 en este momento. Una forma de pensarlo, un ejercicio mental que se puede hacer es el siguiente. Si yo les dijera con toda seguridad que dentro de una semana, en el espacio en el que ustedes están, alguien va a sufrir un accidente que lo va a dejar incapacitado una semana, ¿cuál sería el sospechoso número 1? Quizá un cable suelto, quizá algún filo, quizá algún desnivel, quizá alguna cuestión, algún peso que esté colgando sin protección suficiente. Y así ustedes pueden ir anotando varias. Si nosotros hacemos esto en nuestra planta industrial y lo hacemos en cada una de las áreas, vamos a ir juntando 10, 20, 100, 1000 preocupaciones cada día. Si nosotros juntamos, vamos a imaginarnos que juntamos 30,000 preocupaciones, 30,000 condiciones inseguras que vamos detectando. Después de las condiciones inseguras, de las preocupaciones, vienen los incidentes. Un incidente se define como algo que ocurre físicamente, algo que sí pasó, pero que no afectó a ninguna persona ni a ninguna máquina. Algún ejemplo es que se cayó un martillo sin golpear a nadie, que hubo un cortocircuito en donde ninguna máquina ni ninguna persona se vio afectada, una válvula de alivio se abrió y descargó a la atmósfera sin tener consecuencias hacia la persona, algo golpeó un casco sin causar aturdimiento, alguien se tropezó sin llegar a caer al piso, hubo una fuga de gas que se detectó a tiempo y se corrigió. Todos estos son ejemplos de cosas que sí ocurrieron físicamente, pero que sin embargo no tuvieron consecuencias para las personas
ni para las máquinas. La estadística de Henrich nos dice que de cada 10 preocupaciones, de cada 10 condiciones inseguras, una se va a convertir en incidente. Entonces, si tenemos 30,000 preocupaciones, van a haber 3,000 incidentes, es decir, 3,000 cuestiones físicas que van a ocurrir a lo largo de un año. Después de los incidentes siguen los accidentes menores. Los accidentes menores se definen como un accidente que sí afecta a una persona o a una máquina, en el que en 4 horas o menos la persona o la máquina puede seguir trabajando de una manera completamente normal. Un ejemplo es una cortada ligera que se puede proteger rápidamente, un golpe donde no existe lesión y después de unos pocos minutos podemos seguir caminando como si nada, que alguien se cayó y se raspó con cuestiones leves, un fusible que se fundió y se puede sustituir fácilmente, una máquina que se atasca y se puede corregir fácilmente. Todos estos se consideran accidentes menores. Un accidente que tiene como consecuencia que una persona o una máquina sufra algún percance que le dure menos de 4 horas. Y la estadística nos dice que de cada 10 incidentes, uno se convierte en accidente menor. Esto es, si tenemos 3,000 incidentes, vamos a tener 300 accidentes menores. Y después del accidente menor, sigue el accidente mayor. El accidente mayor se define como un accidente en donde una persona o una máquina se ven afectados y esa afectación les impide trabajar por más de 4 horas de manera normal, pero que después de un cierto tiempo van a poder seguir trabajando normalmente. Esto es, que van a tener un periodo de más de 4 horas sin poder trabajar, pero que en algún momento van a poder seguir haciéndolo sin ninguna consecuencia negativa, de una forma normal. Algún ejemplo es una herida profunda que requiera sutura, que requiera que la persona descanse 1 o 2 días, una lesión grave como que se rompa un brazo, que se rompa una pierna, en el que se puede soldar y puede uno volver a trabajar después de algunos meses de manera normal, una máquina que se quema y se puede reparar, pero va a tardar algunos días esta reparación. Todos estos son accidentes mayores. No importa si el accidente fueron 5 horas o si fueron 5 meses o 5 años. La persona o la máquina va a volver a trabajar de manera normal, pero perdieron, para fin práctico, un día laboral, más de 4 horas. Eso se define como accidente mayor. Y la estadística nos dice que de cada 10 accidentes menores, uno es accidente mayor. Por lo tanto, si teníamos 300 accidentes menores, vamos a tener 30 accidentes mayores. Finalmente, tenemos el accidente fatal. El accidente fatal se define como aquel accidente en donde ni la persona ni la máquina van a poder trabajar jamás de manera normal otra vez. Por ejemplo, que la persona pierda la vista, o que pierda una extremidad, que pierda una mano, un pie, que una máquina quede completamente inservible, que una persona sufra quemaduras que le impidan volver a trabajar durante el resto de su vida, o en el peor escenario, que una persona fallezca. Todos estos se consideran accidentes fatales. Un accidente fatal es un accidente en donde una persona o una máquina jamás va a volver a trabajar de manera normal, ya sea porque sufrió una alteración física muy grave o la muerte. Y la estadística nos dice que de cada 30 accidentes mayores hay un accidente fatal. Con esto completamos la pirámide de Henrich, en donde 30,000 preocupaciones generan 3,000 incidentes, generan 300 accidentes menores, generan 30 accidentes mayores y estos generan una fatalidad
de forma estadística. Esto es un promedio, esto es estadístico. Hay veces que bastan 100 condiciones inseguras para que ocurra un accidente fatal. Hay veces que podemos tener 50,000 condiciones inseguras sin ningún accidente fatal. Al final de cuentas es una rifa de un boleto que no queremos ganar. Una analogía para entender esto es imaginarnos que tenemos una jarra mágica con 30,000 dulces. El dulce favorito que quieran ustedes, el dulce que más les guste. Quizá ustedes no sean de dulces, quizá ustedes sean de cuestiones saladas o quizá lo que les guste sean algún tipo de bebida. Lo que más les guste a ustedes, lo que ustedes pidan para su cumpleaños. Y esto tenemos 30,000 de ellos y son mágicos, en donde ustedes los pueden probar estos dulces y no se van a empachar, no les va a doler la panza, pueden comer todos los que quieran. Sin embargo, de estos 30,000 dulces, 300 tienen purgante. Es decir, que si tienen la mala suerte de comer uno de ellos, van a estar medio incómodos un par de días. Y uno de esos 300,000 está envenenado. Y si ustedes se lo comen, van a morir. Creo que nadie en su sano juicio agarraría dulces de esta jarra, ni le ofrecería dulces a sus hijos o a alguna persona que realmente estimen. La probabilidad de sacar el dulce envenenado es extremadamente baja. Sin embargo, es una cuestión tan grave que no vale la pena correr el riesgo. Sin embargo, todos los días tomamos decisiones en donde la pirámide de Henrich nos dice que existe la posibilidad pequeña pero real de sufrir un accidente grave o incluso fatal. Un ejemplo de un dulce que nos gusta mucho a todos es ahorrarse 5 minutos. Ese es un dulce delicioso que nos encanta probar a todos. Y que cada vez que saltamos un protocolo de seguridad por ahorrarnos 5 minutos, estamos aumentando el riesgo de que nos toque un dulce envenenado. Si yo quiero alcanzar algo que está arriba dentro de una planta industrial, lo que tengo que hacer es pedir el equipo necesario, la escalera, quizá ponerme un arnés, llenar un protocolo para trabajo en alturas, despejar el área, y todo eso me va a llevar 10, 15, 20 minutos. Quizá lo que quiero encontrar no está tan alto y si acerco una silla o un banquito improvisado, puedo subirme y tomarlo en 5 segundos. La probabilidad de que al hacer esto vaya a tener un accidente grave o fatal es muy baja, 1 en 30,000. Sin embargo, si yo hago esto 2, 3 veces a la semana, y hay 4 o 5 empleados que lo hacen 2, 3 veces por semana, después de un año ya estamos hablando de más de 1000 veces que ocurrió. Si están ocurriendo constantemente esto, la probabilidad de que en uno de estos eventos haya algún caso grave que lastime a alguna persona es bastante alta. Otro ejemplo es si nosotros recibimos un mensaje mientras vamos conduciendo, de un mensaje bastante importante que necesitamos leer en el momento. Lo que tendríamos que hacer sería orillarnos y leer el mensaje con toda calma para poderlo responder. En general, lo que hace la mayoría de las personas es leer el mensaje mientras va conduciendo. La probabilidad de sufrir un accidente si uno va leyendo el mensaje mientras va conduciendo es muy baja. Sin embargo, si yo hago esto de manera constante, la probabilidad de que ocurra un accidente a lo largo de un año es casi seguro. Ese es un dulce que nos gusta mucho a todos, ahorrarnos 5 minutos. ¿Cómo evitar llegar al accidente fatal o a los accidentes mayores? Lo primero que tenemos que hacer es atender la parte de abajo de la pirámide. Si atendemos las preocupaciones y los incidentes, vamos a
disminuir la probabilidad de tener una fatalidad. Las preocupaciones no quiere decir que no haya que tenerlas. Las condiciones inseguras existen independientemente si las reportamos o no. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlas y reportarlas y buscar disminuirlas lo más posible. Si es posible, anularlas. Si nosotros hacemos esto con las preocupaciones de seguridad que podemos ver o con los incidentes que van ocurriendo, la probabilidad de tener un accidente mayor o fatal disminuye grandemente. Una pregunta que es muy común en este tipo de conversaciones es: ¿qué tan fácil los empleados, que son los que más cerquita están de las cuestiones de seguridad y de los incidentes que puedan ocurrir, qué tan fácil estos empleados pueden reportar condiciones inseguras o fallas? Si hay un error de parte del empleado o de parte del sistema y el empleado lo reporta, ¿qué consecuencias va a haber? Un ejemplo es, si un empleado está trabajando en un segundo piso y por algún descuido de él o por alguna mala práctica se cae una herramienta y cae al primer piso sin golpear a nadie. Si el empleado reporta que se le cayó una herramienta del segundo piso al primero sin golpear a nadie, ¿qué consecuencias va a haber? Si existe una represalia hacia el empleado y existe una sanción disciplinaria, lo más probable es que ese empleado ya no vaya a reportar ningún incidente de seguridad que le vaya a ocurrir. Si el empleado lo hizo y fue culpa de él por una mala capacitación o por una mala práctica, hay que atenderlo. Hay que darle la capacitación correcta o ponerle las ayudas visuales. Si fue por un problema del sistema en donde no hay dónde colocar herramienta o no hay cómo acomodarse de una manera cómoda, entonces hay que atenuarlo o resolverlo, buscar espacios donde colocar la herramienta en esas situaciones o despejar el área abajo de donde se vaya a trabajar. Si fue por una cuestión física en donde algún seguro no hizo su trabajo y cayó la herramienta, hay que resolver las cuestiones físicas. En todo caso, lo que hay que resolver es el problema y no simplemente castigar o reprender a la persona que estuvo involucrada. Todos los niveles de la organización tienen que tener la misma alineación con respecto a seguridad. Si el director de la planta baja a planta con zapatos de vestir y no con zapatos industriales, los empleados van a sentir que el uso de zapatos industriales no es necesario y es más bien una imposición para molestar o para tenerlos controlados. Si el director de la planta baja con zapatos de seguridad y con equipo de protección personal y él es el primero en hacerlo, entonces los empleados van a sentir que es necesario hacerlo. Pues si el director lo está haciendo para protegerse, yo también debo de hacerlo de la misma forma. Tiene que ser una cadena de liderazgo muy clara con respecto a seguridad, del director de la planta, los gerentes intermedios, líderes de turno, operadores, etc. En el siguiente video vamos a hablar sobre los niveles de protección que se deben de tener. Keen Energy, powering solutions with knowledge.